Buenos días a todos nuestros asistentes. Es un placer tenerlos hoy con nosotros. De parte de Geomatrix, les damos la bienvenida a su seminario web sobre un tema muy interesante: nuevos conceptos de caracterización de geomallas para el control de agrietamientos en carpetas asfálticas. Nos acompañarán en este seminario el ingeniero Omar Torres, el ingeniero Juan Pablo Vargas, la ingeniera Ibelis Fernández y quien les habla, Paula García. Buenos días, Omar, Juan y Bélix, ¿cómo están? Buenos días, Paula. Hola Paula, buenos días. Hola Paula, buenos días. Buenos días. Bueno, primero que todo queremos contarles que Geomatrix, como el mayor fabricante latinoamericano especializado exclusivamente en materiales geosintéticos de alta especificación, cuenta con un proceso de fabricación verticalmente integrado que involucra la más alta tecnología y un equipo con toda la competencia profesional, lo que nos permite llegar a toda Latinoamérica con un amplio portafolio de productos geosintéticos que sin duda agregan valor a sus proyectos. En este webinar tendremos la oportunidad de presentar en detalle la esencia de una de las más innovadoras alternativas de rehabilitación de pavimentos, como lo son las geomallas a nivel de carpeta asfáltica, demostrando cómo su uso representa una oferta técnica ideal para el control del reflejo de agrietamientos y aumento de la vida útil. Se presentarán indicadores de desempeño precisos, tales como la resistencia a la carga cíclica de la geomalla, el factor de eficiencia y su influencia en términos del aumento de la vida útil de las sobrecapas reforzadas, así como la relación de este aspecto con el espesor de la sobrecapa y la resistencia al corte en áreas de interfase, cumpliendo de manera consistente con los requerimientos de la metodología del diseño mecánico empírico de la AASHTO. Este seminario estará dividido en tres partes, donde en las dos primeras tendremos la presentación y descripción de la oferta técnica de la solución, y en la última expondremos algunos casos de éxito. Durante el evento ustedes podrán formular sus preguntas en cualquier momento a través de la opción preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de la pantalla, las cuales irán siendo contestadas por nuestros ponentes una vez vaya terminando una de las partes del seminario. Las inquietudes que no alcancen a ser resueltas durante esta transmisión se responderán vía correo electrónico en el transcurso de la semana. Para dar inicio, damos la bienvenida al ingeniero Omar Torres, director técnico de Geomatrix. Omar cuenta con más de 20 años de experiencia como consultor y asesor en materiales de construcción. Es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en geotecnia de la Universidad Nacional, especialista en pavimentos especiales de la Universidad de Arizona, profesor universitario y experimentado expositor en diferentes eventos a nivel internacional. Ingeniero Omar, es un placer tenerlo hoy con nosotros. Por favor, adelante con su intervención. Mil gracias, Paula. Buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar. Que hemos preparado con mucho gusto para ustedes. Esperamos que este tiempo sea de su agrado. Ingeniero Omar, vamos a darle pantalla completa. Perfecto. Muchas gracias. Ok. El tema que vamos a desarrollar a lo largo del webinar es el que estamos presentando en este momento. Iniciaremos con la descripción del problema de los agrietamientos en las capas asfálticas para definir posteriormente el marco técnico de la solución. Enseguida hablaremos del enfoque tradicional de caracterización de las geomallas para capas asfálticas, es decir, cómo hasta ahora se han venido definiendo. Enseguida tenemos la nueva caracterización de las mismas, donde veremos una serie de aspectos innovadores mucho más precisos, digamos, de acuerdo con la práctica actual de la ingeniería. Daremos finalmente paso a beneficios y conclusiones y remataremos con el proceso constructivo y casos de éxito. Entrando en materia, pues debemos reconocer que el deterioro de los pavimentos flexibles es evidente en la presencia de agrietamientos. Frecuentemente cuando vamos a los proyectos viales, pues vemos una cantidad de patologías en la superficie del pavimento, dentro de las cuales, por supuesto, nos llaman mucho la atención los agrietamientos. Y vemos en estas fotografías, en la del lado izquierdo, una serie de agrietamientos longitudinales. Aquí los vemos sellados con materiales asfálticos. Y en la de la derecha vemos un agrietamiento típico en forma de piel de cocodrilo. Los agrietamientos, pues, ocurren en las capas asfálticas
por diversas razones, y es reconocido, digamos, en la literatura técnica que pueden deberse por lo menos a los siguientes aspectos que estamos indicando aquí. En primer lugar, las condiciones de tránsito, pues tendría que ver básicamente con la magnitud de la carga y la cantidad de aplicaciones de carga que ha soportado el pavimento. El gradiente térmico, es decir, la variación de la temperatura a lo largo del día, los picos extremos de frío y calor generan una tendencia al agrietamiento. La oxidación del asfalto es un aspecto fundamental, se ha trabajado mucho en la ingeniería para resolver este aspecto. Sin embargo, la oxidación tiene que ver con la pérdida de las fracciones responsables de mantener la elasticidad en el asfalto. Por esa razón, la capa asfáltica a lo largo del tiempo tiende a rigidizarse y es propensa, obviamente, a la ocurrencia de los agrietamientos. El exceso de humedad nos afecta, digamos, como variable que al impactar, digamos, sobre todo la subrasante y las capas granulares, genera una pérdida de la capacidad de soporte. Tenemos los cambios volumétricos, digamos, asociados igualmente a los cambios en el contenido de humedad, generando deformaciones cóncavas y convexas en la estructura del pavimento. Y finalmente tenemos un gran aspecto que es lo que tiene que ver con materiales y diseños, que también frecuentemente son los responsables de la ocurrencia de agrietamientos en capas asfálticas. Para contextualizar un poco más esta situación, hemos traído estas dos figuras que nos permiten entender un poco más el problema. Por el lado izquierdo tenemos la figura 1.1, donde se muestra básicamente una estructura de pavimento en la que tenemos la aplicación de la carga de un vehículo típico. El vehículo, pues al desplazarse, genera una presión P sub 0, que probablemente será la presión de inflado, ¿no? Transmitiendo esa carga sobre el pavimento, y vemos que hay unas líneas discontinuas que están sugiriendo que esa presión altamente concentrada, P sub 0, se distribuye en la profundidad hasta alcanzar un valor de P sub 1. El P sub 1 debe ser menor que la capacidad de la subrasante, de tal manera que la presión que se aplique esté dentro de un rango de seguridad que nos permita garantizar una condición estable para que la estructura del pavimento permanezca cumpliendo su función, ¿no? Obviamente, para esto es que se ha diseñado. Si miramos un poco más en detalle lo que ocurre en la capa de rodadura, vemos que ante la aplicación de la carga se genera una deformación. Se deflecta la estructura, desciende ante la aplicación de la carga, y vemos que al ocurrir esa aplicación de la carga, justamente bajo la rueda hay una condición de esfuerzos que son de compresión en la parte superior de la capa de rodadura y de tensión en la parte inferior. Y también vemos que justamente a los lados, digamos hacia adelante y hacia atrás de la carga, ocurre, digamos, un comportamiento ¿Están viendo mi pantalla? Un momento, está cargando, ingeniero Omar, ya te aviso. Sí, se pausó la transmisión, qué pena con nuestros asistentes, un tema de conexión. Ya estamos cargando nuevamente, ahí está, ingeniero Omar, adelante. Ok, bien, estábamos diciendo que en la capa de rodadura ocurre una condición de esfuerzos que es cambiante dependiendo de la posición de la carga. Varían de compresión y tensión, compresión en la parte superior, tensión en la parte inferior, a compresión en la parte inferior y tensión en la parte superior, lo cual sugiere que ante la aplicación, digamos, de un ciclo de carga, digamos, cuando pasa un vehículo, la tendencia al agrietamiento sería ascensional, es decir, de abajo hacia arriba, justamente bajo la carga, o de arriba hacia abajo, a los lados, ¿no? Entonces, esta acción repetida en términos de esfuerzos y deformaciones, pues va contextualizando lo que acabamos de explicar, digamos, en términos de que las grietas
tienden a interconectarse, tienden a ampliar su longitud y persistencia, generando, digamos, ese patrón de agrietamiento que vemos cuando hacemos una inspección visual en un pavimento flexible. Ampliando un poco más esto, pues tenemos estas figuras que nos ilustran qué es lo que ocurre justamente en el pavimento agrietado, y vemos que dependiendo de la posición de la carga tenemos una alta concentración de esfuerzos. Cuando la rueda está justamente antes de la grieta o después de la grieta, vemos que el bloque que está antes, es decir, que está sosteniendo la carga, tiende a descender con relación al otro. Por tanto, habrá una deformación vertical relativa que sugiere igualmente una concentración de esfuerzos de cizallamiento. Cuando la carga está justamente sobre la grieta, esto significa unos esfuerzos de tensión que tienden a ampliar la abertura de la grieta. Por tanto, cuando transcurre o se da el paso de un vehículo, se genera una repetición de estas deformaciones y de esta alta concentración de esfuerzos que pone en un contexto en el que la solución de rehabilitación del pavimento debería incluir un material que sea resistente a la carga cíclica, ¿no? Cuando tenemos el pavimento ya agrietado, digamos, vamos a suponer que en esta figura tenemos las grietas en la parte inferior, desde la ingeniería con geosintéticos se sugieren varias posibilidades. En la literatura técnica uno puede encontrar que hay capas de alivio de esfuerzos, que son las que se generan cuando se coloca un geotextil no tejido en la interfase, o capas de refuerzo, que son las que se generan cuando se coloca una geomalla para reforzamiento en la interfase entre la capa agrietada y la sobrecarpeta. Esta, digamos, técnica que nos propone la ingeniería con geosintéticos ha sido analizada, digamos, en la literatura técnica. Uno encuentra muchas referencias, y en especial, pues hemos traído esta planteada por el profesor Robert Kerner en su libro de diseño con geosintéticos, que en la tabla 220 presenta los resultados de un trabajo realizado por Murray, ¿no? Murray ya en 1982 había hecho un balance de lo que ocurría cuando se colocaba un geotextil no tejido en la interfase entre las capas agrietadas y las nuevas capas, y le dio un orden, digamos, a la metodología de medición. Planteó básicamente medir los geotextiles no tejidos en términos de la masa por unidad de área de estos geotextiles, teniendo en cuenta que son geotextiles no tejidos, ¿no? Le midió el módulo secante en carga monotónica utilizando el ensayo GRAB, digamos que ese es un recurso que para la época era lo mejor que había. Sin embargo, hoy día ya tenemos el ensayo de muestra ancha, que es mucho más preciso, y midió el número de ciclos a la falla, al menos para estos tres condiciones de geotextiles no tejidos que están señaladas aquí como B, C y D, y midió igualmente el número de repeticiones a la falla en un pavimento sin geotextil, digamos. Entonces, la relación entre el número de ciclos a la falla en la condición con geotextil, es decir, de B, C o D, contra la condición de piloto, o sea, la de control, da como resultado lo que se conoce como el factor de eficiencia. Básicamente es un cociente que permite ver en términos de número de carga cuántas veces se amplió la resistencia del pavimento a propagar la grieta, es decir, a que se presenta la reflexión de la grieta. Sin embargo, pues es un cuadro que se presenta con muchas salvedades, entre otras porque existe una gran desviación estándar, y se presenta como referencia y no como valor de diseño. Hay que tener cuidado, digamos, que esta literatura puesta aquí se presenta como base de la discusión, y más adelante el mismo autor indica, digamos, que se reconoce la utilización de los geotextiles y que hay que ver, digamos, cuál es el efecto real que se logra. La misma literatura técnica ya mucho más adelante, presentada por la FHWA en el documento NHI 07092 del año 2008, presenta un balance comparativo de estas dos alternativas en términos del costo de la solución y de la vida útil del pavimento que se logra al involucrarlos, y los pone a girar todos alrededor de la alternativa de la utilización de geotextiles. Para ello, pues presenta aquí 4 alternativas de rehabilitación. Una que es la alternativa estándar, es decir, simplemente colocar una sobrecapa
de reforzamiento, luego una sobrecapa que incluye, digamos, la preparación de ella utilizando asfaltos modificados con polímeros, la de geotextil y la de geomallas. Y presenta el siguiente balance comparativo. La solución de estándar definitivamente le da una vida útil de, digamos, de 1 como referencia, y la pone en comparación frente a la capa modificada con polímeros, y vemos que el incremento de la vida útil es de 2.5, es decir, que la vida útil del pavimento con capas asfálticas modificadas con polímeros sería de 2.5 veces más repeticiones de carga frente a la solución convencional. En la alternativa con geotextil, esta vida útil se incrementa a 5, digamos, demostrando lo que propuso Murray ya en el año 82, ¿no? Tiene un beneficio interesante, pero cuando utiliza usted geomallas, esa vida útil se vuelve 10. Es decir, tenemos más durabilidad de la capa asfáltica, ¿no? Cuando miramos estos beneficios comparados contra los costos de la solución, pues vemos que evidentemente la solución de geotextil puede ser la más económica, y que cualquiera de las dos, asfaltos modificados con polímeros o geomallas, genera un mayor costo, pero deja en ventaja definitivamente a la alternativa de geomallas, teniendo en cuenta, digamos, que tiene un menor costo y mayor vida útil que cualquiera de las anteriores, ¿no? Bajo este contexto, claramente se desarrolla, digamos, la práctica actual de la ingeniería, que involucra la utilización de estas geomallas para el reforzamiento de las capas asfálticas, digamos, que es concurrente con lo que busca el ingeniero diseñador de pavimentos. El ingeniero determinará la condición dominante de degradación, es decir, aquello que ha generado los agrietamientos en las capas asfálticas, y buscará reducir el tiempo de la intervención, reducir el deterioro de la nueva capa asfáltica, aumentar la vida útil de la estructura del pavimento y reducir el costo de la intervención. Todos estos aspectos son convergentes a la utilización de las geomallas, como veremos a lo largo de este webinar. El aporte de las geomallas Folgrid Asphalt en la estructura del pavimento se ilustra en estas dos figuras que tenemos aquí. En la figura de la, digamos, de la parte superior, vemos lo que ocurre en la condición sin refuerzo. Y vemos básicamente que esa alta concentración de esfuerzos que ya vimos en la parte anterior genera básicamente un reflejo del agrietamiento, porque no hay nada que impida que esa alta concentración de esfuerzos supere la capacidad de la nueva capa asfáltica. Es lo que estamos viendo aquí con estas líneas verdes. Entonces vamos a ver en la superficie un patrón de agrietamiento similar al que teníamos antes, con las grietas prácticamente en la misma posición. Este agrietamiento, digamos, prematuro, que pudiera, pues, como lo pudiéramos llamar, pues facilita la entrada del agua hacia la subestructura granular y nos genera todo un escenario de rápida o de gran pérdida de serviciabilidad de la estructura del pavimento. Cuando colocamos la geomalla en la interfase entre la capa asfáltica agrietada y la nueva sobrecapa, se incluye esa interfase de alta resistencia a la tensión, ¿no? El aporte, digamos, biaxial de la geomalla en toda su potencia controla esa alta concentración de esfuerzos y modifica la trayectoria ascensional de la grieta. La obliga a irse por un recorrido, digamos, una longitud mayor a la que tenía prevista inicialmente, y eso disipa esa alta concentración de esfuerzos y genera o hace que el pavimento dure mucho más. Vamos a tener mucho más tiempo hasta la aparición de esas grietas en la superficie, por tanto vamos a conservar por mucho más tiempo esa condición de impermeabilidad y vamos a reducir significativamente la tasa de degradación o de pérdida de serviciabilidad de la estructura del pavimento. Las geomallas Folgrid Asphalt son geomallas para el refuerzo de capas de concreto asfáltico, conformadas por correas del exclusivo multifilamento G5 de poliéster de alta tenacidad de Geomatrix, impregnadas con un copolímero bituminoso. En esta fotografía vemos los elementos longitudinales, que se llaman correas o ribs, los longitudinales y los transversales, y vemos las aberturas. El tamaño de la abertura es muy importante, como vamos a ver a continuación. Cuando se colocan las geomallas en la interfase entre la capa asfáltica existente y la nueva capa, las geomallas funcionan como elementos de refuerzo, otorgando una capacidad de reforzamiento en el plano inferior de la capa asfáltica.
Igualmente, las geomallas se adhieren por ambas caras al concreto asfáltico, permitiendo el contacto directo de los materiales a través de sus aberturas, quedando las capas estructuralmente ligadas y reforzadas. Bien, dicho esto, ¿no? Ya tenemos un marco general de lo que ocurre con los agrietamientos, de lo que ocurre cuando se colocan las capas las geomallas en la interfaz entre las capas asfálticas, y ahora vamos a ver cómo hasta ahora se han caracterizado las geomallas. Básicamente lo que ha ocurrido hasta el momento es que se han medido en términos de su resistencia a la tensión y su deformación. Las geomallas normalmente se han medido utilizando la norma de ensayo ASTM de 6637, que es el ensayo de resistencia a la tensión por el método de la muestra ancha, adaptado precisamente para geomallas, ¿no? Entonces, la geomalla se sujeta en una máquina de ensayos en tensión, tanto en la parte superior como en la parte inferior, se coloca un extensómetro y luego se acciona al equipo. Entonces, el equipo empieza a aplicar la carga, como vemos en este diagrama. Entonces va aplicando gradualmente la carga y se va midiendo la elongación hasta el momento en el que se da la falla. Y eso es lo que se reporta en la hoja técnica. Se reporta la resistencia a la rotura y la elongación a la rotura. Sin embargo, pues existe en el mercado una oferta de materiales, digamos que está nutrida fundamentalmente por la oferta de geomallas de fibra de vidrio y geomallas de fibra de poliéster. Y vemos que los valores, que otorgan pueden ser similares en términos de la resistencia a la rotura, pero no en términos de la elongación a la rotura. Pero también nos hace pensar que necesitamos más elementos de juicio para tomar una decisión. Hasta ahora lo que se ha hecho es pensar simplemente que el módulo de tensión de la geomalla en este ensayo pues nos da la pauta para elegir cuál de los dos materiales pudiera tener mejor desempeño. Pero estamos viendo, digamos, este concepto de una manera parcial y no lo estamos evaluando bajo condición de carga cíclica, que es lo que vimos anteriormente que ocurre, y es lo que sugiere la AASHTO en la nueva guía de diseño mecánico empírica, ¿no? De esta manera, pues, se reconoce que la forma en que se han caracterizado las geomallas para refuerzo de capas asfálticas no se relaciona con su desempeño ni con las nuevas tendencias de modelación, como ya lo dije. La resistencia a la tensión y la elongación a la rotura, determinado bajo condiciones de carga monotónica, no son indicadores de la capacidad de la geomalla para aumentar la vida útil de las capas asfálticas. Igualmente, la resistencia a la tensión y la elongación a la rotura no reflejan la resistencia de la geomalla a la carga cíclica ni su desempeño a lo largo de la vida útil del pavimento. Y finalmente, la geometría de la geomalla es fundamental en la resistencia al corte en la interfase, aspecto que hasta ahora no se ha tenido en cuenta como criterio de selección entre los diferentes tipos de geomalla de refuerzo. Entonces, se nos generan por lo menos tres interrogantes grandes que nos ponen a pensar que debemos tener parámetros claros para la elección de la geomalla cuando queremos proponer la solución de rehabilitación. Para resolver esto, pues nos hemos dado a la tarea de investigarlos, de documentarlos, y hemos tenido al profesor Lubinda Walubita, es profesor investigador, PhD de Texas A&M University, profesor investigador adscrito al Texas Transportation Institute, que ha venido trabajando el tema y ha hecho varias publicaciones que nos permiten resolver estos interrogantes. Una de ellas es básicamente esta de la evaluación comparativa de la resistencia al corte en la interfase cuando se colocan geomallas como sobrecapas en las sobrecapas de concreto asfáltico, trabajo presentado en el Journal del Construction and Building Materials, presentado por Elsevier. Ustedes pueden consultar esta literatura técnica de primera mano, y el trabajo presentado ya en el año 2020, que es la evaluación de la resistencia a la rotura, digamos, en probetas de capas asfálticas que involucran las geomallas de refuerzo, presentado en el International Journal of Pavement Engineering por Taylor and Francis. Estos trabajos los pueden encontrar allí y constituyen la base de lo que vamos a ver en
digamos que nos va a explicar el ingeniero Juan Pablo en un momento. Omar, muchas gracias por su presentación, definitivamente muy contundente. Hemos recibido muchas preguntas hasta el momento, lo cual nos satisface enormemente y muestra lo interesante de este tema. Como les dijimos, intentaremos responder tantas como sea posible, aunque estoy segura que por cuestión de tiempo va a ser un poco difícil contestarlas todas en el webinar en vivo. Por ahora vamos a avanzar con 3 preguntas que están relacionadas con esa primera parte que nos compartiste. Aquí vamos con la primera. Nos la hace Medardo Navarro desde Barranquilla, Colombia. ¿Qué diferencia existe entre los geotextiles y geomallas para capas asfálticas frente a los geotextiles de separación y geomallas para capas granulares? La diferencia fundamental está en la resistencia a la alta temperatura. Definitivamente los materiales para las capas asfálticas contemplan todo el escenario de utilización, y teniendo en cuenta que la mayoría de las capas asfálticas que se colocan son preparadas en caliente, pues evidentemente este debe ser una característica de estos materiales. El segundo aspecto fundamental que deberían tener es ser resistentes a la carga cíclica, que es lo que hemos venido comentando a lo largo de este webinar. Muchas gracias. Vamos con una segunda pregunta. Nos la hace Elisa Franco desde la ciudad de Cali, Colombia. ¿Las geomallas de fibra de vidrio son las mismas que se utilizan para capas granulares? No. Es decir, las geomallas de fibra de vidrio definitivamente están enfocadas a la aplicación del reforzamiento de capas asfálticas. No deben ser utilizadas para otras aplicaciones como el reforzamiento de capas granulares. Vimos en la diapositiva, digamos, de la caracterización tradicional, que la elongación a la rotura de las geomallas de fibra de vidrio es bastante baja, digamos. Suele estar en el orden del 3%. El 3% en términos de deformación unitaria es un valor exageradamente, digamos, bajo para una capa granular, donde por ser colocada, digamos, directamente sobre la subrasante o ya en capas un poco más arriba, digamos, entre la subbase y la base, pudiera tener deformaciones mayores que llevarían definitivamente a la pérdida de la capacidad de la geomalla de reforzar la estructura, y pues no sería exitosa esa utilización del material. Muchas gracias nuevamente por tu explicación. Una última pregunta antes de pasar a la siguiente parte del webinar. Nos la hace Diego Caballero desde Bogotá, Colombia. ¿Los geotextiles no tejidos para repavimentación tienen el mismo factor de eficiencia que las geomallas para capas asfálticas? No. Los geotextiles no tejidos generan un efecto, digamos, de alivio de esfuerzos, que es, digamos, una condición de menor alcance frente a lo que puede lograrse con una geomalla. Por esa razón, digamos, los factores de eficiencia que uno pudiera ver para geotextiles son significativamente menores, y bueno, actualmente se utilizan, digamos, como una solución que por defecto puede aplicar en diferentes escenarios, pero cuando se valoran desde el punto de vista del logro de incremento de la vida útil, pues son limitados en realidad. Vale, muchísimas gracias, ingeniero Omar. A continuación, nos apoyará en esta presentación el ingeniero Juan Pablo Vargas. Él es ingeniero civil y magíster en ingeniería civil, egresado de la Universidad de los Andes en Bogotá, con profundización en el área de infraestructura vial. Cuenta con experiencia técnica en diseño y consultoría, en ingeniería básica y de detalle, en proyectos geotécnicos de ingeniería de cimentaciones, estabilidad de taludes e ingeniería de pavimentos. Cuenta con experiencia técnico-comercial en diseño y especificación de materiales geosintéticos para soluciones en proyectos de ingeniería de pavimentos en el área técnica de Geomatrix desde hace 7 años. Juan Pablo, buenos días, adelante. Hola Paula, muchas gracias por tu presentación. Bueno, continuando con la temática del webinar, vamos a dar alcance a los conceptos o los nuevos conceptos de caracterización de las geomallas que se utilizan para capas asfálticas. En primer lugar, algo que se considera fundamental en la definición del comportamiento mecánico de estas geomallas en capas asfálticas está representado en la selección de la materia prima con la que se fabrican las geomallas, ya que, como vamos a ver más adelante, el hecho de que la geomalla esté fabricada en una materia prima o en otra define desde su selección, digamos con base en algunos criterios químicos, define mucho de su comportamiento mecánico.
Entonces, por esa razón, antes de hablar de los parámetros mecánicos, vamos a mencionar algunos aspectos que tienen que ver con la caracterización de la materia prima y de lo que se considera como su criterio de selección. Estas propiedades tienen que ver en el caso del poliéster con algunas propiedades químicas como la viscosidad, el peso molecular y el coeficiente de grupo carboxilo, que garantizan la clasificación del poliéster como un poliéster de alta tenacidad, de alto módulo y de, pues digamos, algunas otras propiedades que tienen relevancia en diferentes aplicaciones con geosintéticos, pero en este caso particular vamos a ver que pues esta caracterización química define parte del desempeño mecánico que tiene el poliéster bajo condiciones de carga cíclica. Entonces, como parte de ese criterio de selección de esta materia prima, se garantizan, digamos, estas propiedades, y esto sumado a un proceso de hilatura permite obtener el principal elemento de fabricación de las geomallas, que es el multifilamento de zinco que ya hemos venido mencionando. Entonces, en esta fotografía ustedes pueden ver parte del proceso de producción en la que se cambia el estado sólido del chip de poliéster, que se conoce como pellet, a un estado líquido utilizando temperatura. Y una vez extruida esta materia prima, se extruye, una vez fundida esta materia prima, se extruye a través de hileras, como la que ven acá en la parte superior de la fotografía, que son básicamente unas placas metálicas que tienen unas aberturas de tamaño capilar que permiten conducir la materia prima ya extruida hasta la parte inferior del proceso, en el que se agrupan cada uno de estos filamentos de poliéster. En la parte inferior, como les digo, se agrupan, se unen estos filamentos y conforman el multifilamento de poliéster, que es, como les decía, el elemento principal en la conformación de las correas de las geomallas. Entonces, en esta siguiente diapositiva pueden ver una sección transversal vista al microscopio de una fibra de multifilamento de zinco, en la que pueden evidenciar pues, lo que les decía hace un momento, y es la conformación de este multifilamento como una agrupación de los diferentes filamentos de poliéster que se obtienen a través del proceso de producción y el proceso de hilatura. Este multifilamento de poliéster tiene una alta elasticidad, y es justamente esta característica la que define su alta capacidad de recuperación elástica, su alta vida de fatiga bajo condiciones de carga cíclica, dado que su resistencia bajo condiciones de tensión, relajamiento, tensión se considera ilimitada. Esta característica pues precisamente es la que va a definir el comportamiento mecánico de la geomalla, debido a esta naturaleza elástica o de alta capacidad de recuperación elástica que tiene el multifilamento con el que se fabrican las correas. Entonces, en primer lugar, como parámetros de desempeño o parámetros de caracterización de las geomallas, se determinó una propiedad índice que corresponde al módulo de tensión cíclica, y justamente es un parámetro que representa el comportamiento de la malla ante su capacidad de resistir las solicitaciones de carga cíclica a lo largo de la ocurrencia de diferentes niveles de deformación que se establecen en la condición de ensayo. Esta carga cíclica lo que pretende es modelar el tipo de solicitaciones de carga a las que se solicitan o a las que se someten las geomallas dentro de las capas asfálticas, al estar, digamos, sometidas a las repeticiones del paso de los vehículos, y que son, digamos, la condición del diseño que define la vida útil o la vida de fatiga de una carpeta asfáltica. Entonces, asimismo, pretendemos conocer o caracterizar bajo estas mismas condiciones de desempeño a las geomallas de refuerzo. Entonces, este parámetro de módulo de tensión cíclica se determina con base en la norma 7556, ASTM 7556, en la que se utiliza un montaje similar al de la norma que mencionaba el ingeniero Omar, que es la norma 6637, mediante la que se determinan las propiedades de resistencia y elongación en la rotura de las mismas geomallas para capas asfálticas, pero bajo condiciones de carga monotónica. Entonces, el montaje, como les digo, es similar, pero en este caso la interpretación del ensayo cambia, porque las condiciones de carga son, en esta ocasión, condiciones de carga cíclica o condiciones de carga dinámica. La representación de esas condiciones de carga cíclica consiste básicamente en ejecutar una serie de ciclos de carga a la misma muestra de geomalla para diferentes condiciones de elongación establecidas en el ensayo. Esas condiciones de elongación, o esos niveles de elongación, perdón, varían de entre el 0.5% hasta el 4% de la deformación,
y pretenden modelar, digamos, las condiciones de deformación permanente que ocurren en una estructura de pavimento, específicamente pues, a nivel de las capas asfálticas. En cada uno de estos niveles de deformación ejecutamos 1000 ciclos de carga y recorremos 6 niveles de elongación para completar al final un total de 6000 ciclos de carga en cada una de las geomallas de refuerzo. Entonces, al final, con base en los datos que obtenemos a partir de estos ensayos de laboratorio, podemos construir una curva de módulo de tensión cíclica como la que se ve en la parte derecha de la presentación, en la que para cada nivel de deformación promediamos el módulo de tensión cíclica de los últimos 10 ciclos de carga de cada una de las muestras y construimos esta curva de módulo de tensión cíclica en función de la deformación. Entonces, con base en los resultados, vemos que para las geomallas de poliéster, el módulo de tensión cíclica es constante e incluso asciende en la medida en la que ocurren las deformaciones o los niveles de elongación que se establecen en el ensayo, mientras que en el caso de las geomallas de fibra de vidrio se observa que si bien la geomalla de fibra de vidrio obtiene un nivel de desempeño inicial superior al poliéster, en la medida en la que se avanza en el ensayo y se van aplicando las diferentes condiciones de ciclos de carga, la geomalla de fibra de vidrio o las geomallas de fibra de vidrio tienen una pérdida de módulo de tensión cíclica. Justamente como comentaba el ingeniero Omar al principio de la presentación, la caracterización tradicional o el enfoque convencional que hasta ahora se utiliza para la caracterización de estas geomallas indica que las geomallas de fibra de vidrio tienen un valor de módulo inicial mayor que las de poliéster, y eso se indica pues perfectamente claro en esta gráfica, en donde el módulo, les recuerdo, está representado por la pendiente de las curvas, y evidentemente la fibra de vidrio presenta una mayor pendiente, es decir, un mayor módulo de deformación inicial que el poliéster, pero cuando sometemos estos bajo condiciones de carga monotónica, pero cuando sometemos las geomallas a condiciones de carga cíclica, que son las condiciones de carga reales de las capas asfálticas, vemos que en ese caso la geomalla de fibra de vidrio sí tiene desafortunadamente una pérdida en el módulo de tensión cíclica, mientras que las geomallas de poliéster tienen u ofrecen más bien una condición de módulo de tensión cíclica mucho más constante en la medida en la que ocurren los niveles de deformación del ensayo. Esto básicamente lo que quiere decir es que en el largo plazo, cuando las capas asfálticas pierden su propia capacidad de recuperación elástica y empiezan a ocurrir algunos niveles de deformación importantes en las capas de soporte de las capas asfálticas, la geomalla ayuda o contribuye con su capacidad de recuperación elástica. La geomalla de poliéster ofrece esa capacidad de recuperación elástica a la capa asfáltica en una etapa en la que la capa asfáltica ha perdido su propia capacidad de recuperarse elásticamente. Esta capacidad de recuperación elástica de las capas asfálticas se pierde principalmente pues, por efectos de oxidación y de envejecimiento, que como dijimos al comienzo de la presentación, también son algunas de las causas de la presencia de agrietamientos en este tipo de materiales, y en estas etapas de la vida útil de estos materiales, pues tienden a presentarse mayores susceptibilidades a la ocurrencia de agrietamientos. Entonces, como vemos, las geomallas de poliéster, en la medida en la que ocurren los diferentes niveles de deformación, garantizan una condición de módulo de tensión cíclica estable, ofreciendo una capacidad de recuperación elástica o manteniendo una capacidad de recuperación elástica adecuada al nivel de las capas asfálticas, y así evitando pues, que la capa asfáltica se siga volviendo susceptible a la presencia o a la ocurrencia de agrietamientos. En segundo lugar, como parte de las investigaciones que describió el ingeniero Omar hace un momento, se adelantó la determinación de un parámetro de desempeño, ya no es un parámetro o una propiedad índice como el módulo de tensión cíclica, sino un parámetro de desempeño un poco más real, a una escala un poco más real, y consiste en la determinación del factor de eficiencia de las geomallas. Este parámetro se determina con base en pruebas de laboratorio cuyos montajes se ilustran en las fotografías que están viendo en la presentación, y la prueba consiste básicamente en determinar el número de ciclos de carga que soportan las probetas tanto en condición no reforzada como en condición reforzada con las diferentes referencias de geomalla involucradas en el estudio. En este estudio se involucraron geomallas tanto de fibra de vidrio como geomallas de poliéster, que son las dos materias primas más comunes utilizadas en la aplicación de control de agrietamientos en capas asfálticas. Entonces, en este estudio se involucraron tanto las de fibra de vidrio como las de poliéster, y la prueba consistió en medir el número de ciclos de carga
hasta alcanzar la misma condición de falla, tanto en las probetas no reforzadas como en las probetas reforzadas. Esa condición de falla estaba definida por básicamente la propagación de la grieta que estaba, bueno, en la parte inferior de las probetas. Se conformó un notch o una pregrieta para inducir la propagación en esta dirección en todas las probetas, y la condición de falla estaba determinada por la propagación de esa grieta o de esa fisura en todo el espesor de las probetas. En la primera fase experimental se conformaron probetas con espesores de 50 milímetros, es decir, dos capitas, como ven en la fotografía, dos capitas de 25 milímetros. En la condición sin refuerzo, pues estaban en contacto directo, y en la condición reforzada había 25 milímetros sobre la geomalla y 25 milímetros debajo de la geomalla, nuevamente para evaluar el control que ejerce la geomalla en el reflejo o la propagación del agrietamiento dentro de la probeta. De hecho, como pueden ver en las fotografías, para la condición sin refuerzo que se ilustra en la fotografía de la izquierda, es muy clara la trayectoria de la fisura o la trayectoria de esa propagación de la grieta, dado que no hay ningún elemento que obstruya la dirección de ascenso de la fisura, mientras que en el caso reforzado, que corresponde a la fotografía de la derecha, ven cómo cuando la grieta llega a la zona media de la probeta, pues esta encuentra, digamos, un redireccionamiento en su dirección de ascenso. No se ve tan claramente cómo se completa la condición de falla o cómo se alcanza la condición de falla como sí sucede en la condición no reforzada. Entonces, finalmente lo que queremos mostrar acá es que estas pruebas, que si bien están ejecutadas a nivel de laboratorio, representan de manera mucho más cercana o a una escala un poco más real el comportamiento de las mallas en capas asfálticas, porque al estar sometidas estas probetas a ciclos de carga de flexión, se desarrollan niveles de tensión en la parte inferior de las capas asfálticas. Y justamente estas condiciones de esfuerzos y deformaciones en tensión en la parte inferior de las capas asfálticas es lo que generan las repeticiones del paso de los vehículos en una carretera a escala real. Y estos esfuerzos de tensión son los que precisamente induce la ocurrencia de agrietamientos por fatiga en las mezclas asfálticas. Entonces, a partir de estas pruebas de laboratorio, obtenemos los diferentes escenarios de refuerzo, los ciclos de carga para los diferentes escenarios de refuerzo. Paula, por favor, confírmame si la barra de Zoom está obstruyendo los rótulos de las barras. No, se ve perfecto. ¿No? Ok, bueno, es que en mi pantalla sí se ve. Bueno, entonces, con base en estas pruebas de laboratorio que les estaba mostrando anteriormente o explicando anteriormente, obtenemos los números de los ciclos de carga para cada una de las condiciones de refuerzo, así como para la condición no reforzada. La condición no reforzada la identifican por la barra en color negro, que es nuestra probeta de control sin refuerzo, y las condiciones de refuerzo las diferencian entre dos colores, que son las barras rojas, que están representando las geomallas de fibra de vidrio, y las barras en color azul, que representan las diferentes referencias de geomallas de poliéster. Entonces, como pueden ver, se utilizaron rangos similares de resistencias últimas, de resistencias a la rotura similares, tanto en geomallas de fibra de vidrio como en geomallas de poliéster. Sin embargo, el número de ciclos de carga que soportan no es equivalente, y justamente eso es lo que pretende demostrar este parámetro de desempeño, que les reitero se definió como factor de eficiencia. Entonces, con base en ese conteo de números de ciclos de carga y con base en esta ecuación que define el factor de eficiencia para cada una de las geomallas consideradas en el estudio, se define este parámetro de beneficio o este parámetro de desempeño. La primera parte del cociente, la primera parte del producto, que es el cociente entre el número de ciclos de falla reforzado sobre el número de ciclos de falla sin refuerzo, consiste, digamos, entre comillas, un factor de eficiencia a nivel de laboratorio, ¿sí? Es la relación directa entre los números de ciclos de carga a nivel de laboratorio que fueron afectados o afectados por un factor de calibración o shift factor
que consiste en un factor de conversión que nos permite trasladar los resultados desde el escenario del laboratorio hasta un escenario de campo a escala más real. Este factor de conversión, o shift factor, se define con base en la amplia experiencia del investigador que lideró las pruebas o los experimentos en ensayos a escala real bajo la misma aplicación o bajo la evaluación de la misma aplicación de refuerzo de capas asfálticas con geomallas. Entonces, con base en estas diferentes experiencias a escala real, se define este shift factor con el que se obtienen los valores del factor de eficiencia trasladados a una escala real o a una escala de campo. Entonces, haciendo la aplicación de esta ecuación, obtenemos los valores que se muestran en la figura que están viendo, en donde ven en el costado izquierdo, el eje vertical, muestra nuevamente las repeticiones de carga del ensayo, y el costado derecho muestra los valores del factor de eficiencia para cada una de las geomallas consideradas dentro del estudio. Nuevamente, identifican la condición sin refuerzo con el color negro, las geomallas de fibra de vidrio con el color rojo y las geomallas de poliéster con el color azul. Entonces, como pueden ver, de acuerdo con el enfoque tradicional de caracterización de las geomallas, uno podría considerar anteriormente que esta geomalla Fiberglass 137 era equivalente a la geomalla Asphalt 700 en términos de su resistencia última. Hasta ahora esa es la concepción que se ha venido teniendo o la interpretación que se ha venido teniendo del nivel de beneficio que ofrecen las geomallas. Sin embargo, cuando determinamos o evaluamos propiedades de desempeño reales, vemos que el nivel de desempeño no es equivalente. Dado que en el caso de las geomallas de fibra de vidrio se obtienen factores de eficiencia de 1.01 y 1.37, ¿sí? Aquí está redondeado a 1.4, pero realmente el valor obtenido fue 1.37, mientras que en geomallas de poliéster se obtienen valores que oscilan entre 1.4 y hasta 7 veces. Este factor de eficiencia define el número de veces en el que se incrementan los ciclos de carga que soporta una probeta asfáltica reforzada con geomallas. Entonces, la primera conclusión de este ensayo es que todas las geomallas tienen algún nivel de beneficio sobre el desempeño de las capas asfálticas. Eso es claro, y tanto las geomallas de fibra de vidrio como las de poliéster ofrecen algún nivel de beneficio porque en todos los casos vieron que obtuvimos un número de ciclos de carga superior a la probeta de control o a la probeta sin refuerzo. Sin embargo, viendo los resultados del factor de eficiencia, vemos que, como les decía, el nivel de desempeño o el nivel de beneficio no se puede considerar equivalente en función de la resistencia última, porque si comparamos la geomalla de fibra de vidrio de 100 kN, obtiene un valor de factor de eficiencia de 1.4 y la de poliéster un valor de 7. Entonces el nivel de beneficio claramente no es el mismo, y esto lo que nos lleva es que con geomallas en poliéster, posiblemente de menor resistencia última, bajo condiciones de carga monotónica, podemos lograr bajo condiciones de carga cíclica un nivel de beneficio igual o incluso superior. Entonces, como pueden ver acá en esta gráfica, cada una de las geomallas, a partir de los resultados de esta primera investigación en términos de desempeño real, las geomallas, digamos, sufren un ajuste en su denominación para ahora estar definidas en función no de la resistencia última, sino de este parámetro de desempeño real que constituye el factor de eficiencia de cada una de ellas. Entonces, por esa razón, pues la geomalla de fibra de vidrio que obtuvo un factor de eficiencia de 1.01 se denomina Fiberglass 101, la de 1.37 Fiberglass 137, y así sucesivamente las de poliéster, desde Forgrid Asphalt 140 hasta Forgrid Asphalt 700, que es la geomalla que ofrece, digamos, el máximo desempeño mecánico bajo estas condiciones de evaluación. En una segunda etapa de la determinación de este parámetro de desempeño, conocido como factor de eficiencia, se evaluó su variación en la medida en la que se varía el espesor de capa asfáltica sobre la geomalla. Entonces, como les conté cuando definimos las condiciones del ensayo, inicialmente se habían considerado espesores de capas asfálticas de 25 milímetros arriba y 25 milímetros abajo. Entonces, en esta fase, lo que se hizo fue variar el espesor de la carpeta asfáltica superior a 50 y a 75 milímetros. Como pueden ver de entrada,
el número de ciclos de carga, tanto para las condiciones de espesor de 50 como de 75 milímetros, incrementa con respecto a la condición de 25 milímetros, ¿sí? Tanto en la condición de control como en las condiciones de refuerzo con algunas de las geomallas de poliéster. Aquí no están todas, pero se muestra o se ilustra el caso de algunas. Entonces, los resultados de estos incrementos en el número de ciclos de carga que se obtienen para los mayores espesores de carpeta asfáltica sobre la geomalla nos permiten interpretar el comportamiento del factor de eficiencia o de los ciclos de carga, o de lo que es lo mismo, el beneficio real de las geomallas en capas asfálticas, como un comportamiento exponencial que crece en la medida en la que se incrementa el espesor de carpeta asfáltica sobre la geomalla. Entonces, particularmente, si nos fijamos o detallamos el escenario en el que se ensayaron probetas con 75 milímetros de espesor sobre la geomalla, vemos que con respecto a la condición sin refuerzo, que está indicada por la curva roja, para el escenario de refuerzo con una geomalla de poliéster Asphalt 140 tenemos un incremento de casi 5 veces a nivel de laboratorio, y para una geomalla de poliéster de 75 kilonewton podemos llegar a tener hasta 13 veces de incremento en el nivel de laboratorio, perdón. Esto lo que quiere decir es que básicamente en la medida en la que incrementamos el espesor de la carpeta asfáltica sobre la geomalla, estamos maximizando el efecto de refuerzo en términos del control de agrietamientos que ofrecen las geomallas de poliéster o las geomallas Four-Grid Asphalt a las capas asfálticas. Y justamente les acababa de explicar que los factores de eficiencia que definen los nombres de la geomalla están referenciados a la condición de ensayo en la que tenemos 25 milímetros sobre la geomalla. Sin embargo, cuando vamos a la práctica, digamos a un escenario mucho más real, podemos fijarnos en que las carpetas asfálticas que se construyen normalmente rondan entre los 5 y 7.5 centímetros en la vida real. Entonces, lo que estamos tratando de mostrar acá es que si bien consideramos un nivel de beneficio para una condición más conservadora, cuando llevamos el uso de la geomalla a escenarios reales de 75 milímetros de sobrecarpeta, por ejemplo, estamos realmente maximizando el efecto que esperamos de la geomalla. Esto, digamos que cuando lo traducimos en términos del factor de eficiencia, por ejemplo, para la geomalla Four-Grid Asphalt 300, lo que les decía es que el factor de eficiencia que define su nombre es el factor de eficiencia obtenido para un espesor de carpeta de 25 milímetros, un espesor de carpeta superior de 25 milímetros. Sin embargo, cuando incrementamos ese espesor a 50 milímetros, obtenemos un factor de eficiencia ya no de 3.2, sino de 3.81, y cuando llevamos el espesor a 75 milímetros, tenemos un incremento del factor de eficiencia a 5.26. Esto se interpreta como un incremento de por lo menos un 20% en cada uno de los incrementos de espesor que hicimos. Sin embargo, como les decía hace un momento, pues para efectos de diseño se recomienda trabajar con los valores de factor de eficiencia más conservadores que corresponden al escenario de 25 milímetros de sobrecarpeta. Sin embargo, con base en lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, podríamos llegar a pensar que el factor de eficiencia se maximiza hasta en un 40% cuando construimos en el escenario real la carretera, porque estamos diciendo que en la vida real trabajamos con espesores de mucho más de 25 milímetros. Entonces, en este sentido se evidencia lo que les mencionaba hace un momento, de que en la medida en la que incrementamos el espesor en condiciones mucho más reales o a escala más real, estamos maximizando el efecto de refuerzo de la geomalla. Adicionalmente a la determinación del factor de eficiencia, dentro del estudio se midió la ocurrencia de deformaciones verticales para cada uno de los escenarios ensayados, tanto para la condición de control sin refuerzo, como para cada uno de los escenarios de refuerzo con geomallas, nuevamente, tanto de fibra de vidrio como de poliéster. Esta gráfica indica la ocurrencia de deformaciones verticales, teniendo como referencia el punto medio de las probetas, nuevamente. Entonces, esta gráfica ilustra la ocurrencia de las deformaciones verticales para cada una de las, para cada uno de los escenarios ensayados, y representa, digamos, en alguna medida la rigidez que genera la presencia de cada una de estas geomallas dentro de las probetas asfálticas, dado que en la medida en la que incrementa la rigidez de la carpeta asfáltica o de la mezcla asfáltica dentro de la condición de ensayo, se reduce la ocurrencia de deformaciones verticales.
Entonces, como pueden ver, por ejemplo, si tomamos esta curva de color azul que corresponde a la geomalla asfalt de mayor especificación considerada en el estudio, justamente esta curva es la de menor pendiente, es decir, que es la que tiene un menor incremento en las deformaciones verticales en la medida en la que se contabilizan los ciclos del ensayo. Y por el contrario, si nos fijamos en la curva de color verde, que corresponde a la probeta de control o a la probeta que no tenía ningún tipo de refuerzo, vemos que es la curva con mayor pendiente. Cuando hablo de la pendiente de la curva, me refiero a la curva hasta el número de ciclos de carga correspondiente a la deformación a la falla, que es donde ven que las curvas tienen cada una un punto de inflexión. Entonces, si nos fijamos en la pendiente de esas curvas hasta ese punto de inflexión y vemos el comportamiento de la probeta no reforzada, que es la de color verde, vemos que esa mayor pendiente lo que representa es que la probeta no reforzada es la que menor rigidez tiene dentro del comportamiento, en su comportamiento dentro de las condiciones de ensayo. Y es porque precisamente en esta probeta sin refuerzo hay una mayor tasa de ocurrencia de deformaciones verticales por ciclo de carga. Entonces, el resumen de todos estos datos lo podemos ver un poco más claramente en esta tabla, en donde tenemos cada uno de los escenarios de refuerzo en la primera columna, el número de ciclos de carga a la falla, nuevamente, los valores de las deformaciones verticales a la falla, ¿sí?, indicados por este parámetro D minúscula sub B en milímetros, y tenemos también este parámetro D sub B, que representa la pendiente de las curvas, que es la tasa de deformaciones verticales por ciclo de carga. Y con base en esta información, lo que podemos hacer es definir una interpretación del desempeño de cada una de las referencias ensayadas en términos del porcentaje de reducción de las deformaciones verticales o de esa tasa de deformaciones verticales con respecto a la condición de control, ¿cierto? Entonces, para las geomallas de fibra de vidrio, vemos que se tiene un porcentaje de reducción de las deformaciones verticales de entre el 6 y el 40% aproximadamente, mientras que para el caso de las geomallas de poliéster, ese porcentaje de reducción de las deformaciones verticales va a oscilar entre el 50 y el 90%. Esto lo que quiere decir es que, nuevamente, si bien todas las geomallas ofrecen un nivel de disminución en la tasa de ocurrencia de las deformaciones verticales, las geomallas de poliéster ofrecen un rango de reducción de esas deformaciones mucho mayor que las geomallas de fibra de vidrio. Y nuevamente esto lo que representa es una medida de la rigidización que tiene la mezcla asfáltica debido al efecto de refuerzo o debido a la presencia de cada una de las referencias de geomalla ensayadas dentro del estudio. Entonces, para hacer una breve recapitulación, hasta aquí hemos evaluado el desempeño mecánico de las geomallas en función de diferentes parámetros de desempeño. Entonces hemos hablado del módulo de tensión cíclica, hemos hablado también del factor de eficiencia de las geomallas, donde el módulo de tensión cíclica es una propiedad de índice y el factor de eficiencia lo hemos definido como un parámetro real de desempeño, bajo condiciones de carga cíclica también, pero de desempeño real porque está en condiciones de confinamiento entre capas asfálticas, que es el escenario de instalación ideal de las geomallas. Y en tercer lugar hemos hablado del control de las deformaciones verticales, que como les dije, representa una medida de la rigidez que tienen las capas asfálticas por la presencia de las geomallas. Pero hasta ahora no hemos reflexionado, digamos, o no nos hemos cuestionado qué pasa con la adherencia en la interfaz entre las capas asfálticas cuando se presenta algún tipo de refuerzo, cuando hay algún tipo de geosintético, sean geomallas o sean geotextiles no tejidos, como mencionaba el ingeniero Omar, que son una tecnología también bastante eficiente en la fabricación, en el control de agrietamientos en capas asfálticas. Entonces, es importante entender eso, qué pasa con la adherencia, qué pasa con ese nivel de adherencia. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque digamos que dentro del ejercicio de diseño de pavimentos, sabemos que las capas asfálticas siempre deben llevar, digamos, una definición, o siempre debe, dentro del ejercicio de diseño, siempre se debe hacer la definición de la condición estructural de liga de las interfaces, o de la interfaz entre capas asfálticas. Exactamente, digamos que dentro del ejercicio de diseño uno define si la condición de liga es buena, es media o es nula. Y en la medida en la que uno define esto, pues cambian los resultados de los espesores requeridos de las capas asfálticas para soportar el tráfico de diseño. Entonces, si uno en el diseño establece una condición de liga buena, ¿sí?, bien ligada,
y en el proceso constructivo esto no se garantiza por la presencia de un geosintético, pues quiere decir que estamos de alguna manera incumpliendo con esa premisa del diseño de que las capas asfálticas debían tener una condición estructural de liga adecuada. Entonces, para garantizar esa condición estructural de liga, lo que hemos adelantado es una verificación en función de los diferentes resultados de resistencia al corte en la interfase de las capas asfálticas para cada uno de los escenarios de refuerzo. Entonces, lo que queremos evaluar es cómo se comporta la adherencia en la interfase entre capas asfálticas cuando hay una condición de refuerzo con geomallas. Ya vimos que en general el uso de geomallas sí ofrece un beneficio en términos de incremento de vida útil y demás a las capas asfálticas, pero ahora lo que vamos a ver es qué pasa con esa interfaz entre las capas cuando esas geomallas están ahí presentes, cómo se altera esa adherencia en esa zona de la estructura. Pues para eso, como les decía, hicimos pruebas de corte directo o de resistencia al corte en la interfase entre capas asfálticas, controlando pues, diferentes parámetros de ensayo. En particular, voy a resaltar que se controló una misma tasa de aplicación de la dosificación de emulsión asfáltica de liga, que se definió en 0.45 litros por metro cuadrado para todos los escenarios, tanto de control, nuevamente, sin refuerzo, como para los escenarios de refuerzo con geomallas de fibra de vidrio y geomallas de poliéster. Entonces, los resultados de estos ensayos de resistencia al corte, nuevamente los podemos ver en esta gráfica de barras, donde una vez más pueden identificar la condición de control por la barra de color negro, las geomallas en fibra de vidrio en color rojo y las geomallas de poliéster en color azul. Adicionalmente, en la gráfica se señala un umbral de resistencia al corte, que está marcado en un valor de 245 kilopascales. Este valor de 245 kilopascales fue tomado como referencia del umbral de resistencia al corte exigido en el departamento de Texas en Estados Unidos, que fue, digamos, el escenario donde se ejecutaron estos ensayos, porque desafortunadamente en Colombia y en varios países de Latinoamérica no tenemos este umbral o este requisito dentro del proceso constructivo. Es decir, que no verificamos o no validamos de acuerdo con alguna inspección el nivel de adherencia que se logra al final del proceso constructivo entre las capas asfálticas. Entonces, al no tener este requisito, pues no sabemos en qué nivel de resistencia al corte estaría bien o en qué nivel de resistencia al corte estaría mal la condición de adherencia de la interfase. Por esa razón, pues tomamos este umbral de referencia del estado de Texas y para ese escenario de análisis o para ese escenario de interpretación, vemos que las geomallas de poliéster todas superan el umbral de resistencia al corte, todas alcanzan valores de resistencia al corte por encima de los 245 kilopascales, mientras que en el caso de las geomallas de fibra de vidrio, pues no se supera, digamos, tan ampliamente. En el caso de la geomalla Fiberglass 101 sí se alcanza a superar el umbral, pero en el de la geomalla Fiberglass 137 no. Y esto se relaciona principalmente con el porcentaje de área abierta, ¿sí? El porcentaje de área abierta de las geomallas es la proporción de área de contacto que generan o que ofrecen sus aberturas con respecto al área de una muestra de geomalla considerada en el ensayo. Para la prueba de control, para la probeta de control, perdón, claramente el área abierta es del 100% porque al no haber una geomalla en el escenario sin refuerzo, pues el área de contacto es del 100%, el área efectiva de contacto es del 100%. En el resto de condiciones, en las condiciones de refuerzo, el área de contacto va a estar relacionada, como les decía, con el porcentaje de área abierta. Adicionalmente, vemos que, por ejemplo, para geomallas con áreas o con valores de área abierta similares, como es el caso de la geomalla Fiberglass 101 y el caso de la geomalla Four-Grid Asphalt 140, vemos que los porcentajes de área abierta son relativamente similares, incluso en el de la geomalla de fibra de vidrio es mayor el área abierta. Entre más área abierta, deberíamos lograr una mayor resistencia al corte, ¿sí? Porque hay mayor área de contacto. Sin embargo, vemos que en el caso de la geomalla de fibra de vidrio, al tener mayor área abierta que la geomalla de poliéster, 140, no alcanza un valor similar de resistencia al corte, al contrario, alcanza un valor menor, un valor inferior. Entonces, esto lo que nos sugiere es que las geomallas, además de ofrecer un adecuado porcentaje de área abierta o área de contacto entre capas asfálticas, deben garantizar una adecuada compatibilidad con el riego de liga que se utiliza como
adherencia en la interfase de las capas asfálticas y con las mezclas asfálticas justamente, ¿sí? Para esto, las geomallas por grid asphalt están recubiertas, como se mencionó al principio de la presentación, con una resina que contiene un porcentaje de asfalto o de bitumen que precisamente las hace más compatibles con las capas asfálticas y con el riego de liga, y genera una mejor interacción en la interfase entre capas asfálticas en términos de su resistencia al corte, garantizando una adecuada condición de adherencia o una adecuada condición estructural de liga, que es finalmente lo que queremos garantizar para respetar, digamos, las premisas del diseño. Entonces, en términos generales, la conclusión de esto es que es importante garantizar el área abierta y garantizar una adecuada resina o un adecuado recubrimiento en las geomallas para que sean compatibles con el escenario de instalación. Entonces, dentro del portafolio de Geomatrix, nuevamente encontramos geomallas de poliéster, que son las geomallas for grid asphalt, que ofrecen factores de eficiencia de entre 1.4 y 7 veces de incremento de ciclos de carga por control de agrietamientos en capas asfálticas, que son altamente resistentes a la temperatura. Esto se indica en función de su punto de ablandamiento, que ronda los 240 grados centígrados, y esto pues, nos permite garantizar la estabilidad mecánica de la geomalla bajo condiciones térmicas relacionadas con los escenarios de trabajo, dado que las capas asfálticas pues normalmente se colocan a temperaturas elevadas de entre 160 y 180 grados centígrados, o incluso si estamos trabajando con asfaltos modificados podemos llegar hasta 190 grados centígrados. Entonces, en ese sentido, podemos garantizar una estabilidad térmica de la geomalla porque su punto de fusión es de 240 grados. Adicionalmente, en la ficha técnica encontrarán los porcentajes de área abierta de las mallas, que como les acabo de decir, indican el porcentaje de área efectivo de contacto entre capas asfálticas, y encontrarán también una indicación del módulo de tensión cíclica que representa la capacidad de recuperación elástica que tienen las geomallas para recuperarse o ayudar a las capas asfálticas a recuperarse elásticamente en escenarios en los que se presentan deformaciones importantes en el pavimento. Igualmente, también encontramos las geomallas de fibra de vidrio que tienen ya un rango de beneficio bastante menor, que oscila entre el 1.01 veces de incremento hasta 1.37. En términos de resistencia a las temperaturas, pues también tenemos una alta resistencia a las temperaturas en el caso de la fibra de vidrio, y también se indica el porcentaje de área abierta. En el caso de las geomallas de fibra de vidrio, desafortunadamente pues no se puede reportar el módulo de tensión cíclica porque, como vimos, estas geomallas pues no tienen la misma respuesta bajo esta condición de carga, bajo esta solicitación de carga dinámica. Entonces, de acuerdo con las condiciones del ensayo, pues no es posible reportar el parámetro. Lo cual, pues digamos que es consistente un poco con la definición de sus factores de eficiencia, que tienen un orden de magnitud menor que el de las geomallas de poliéster. Entonces, resumiendo un poco los resultados de esta investigación, los beneficios del uso de geomallas están representados en 3 aspectos fundamentales que ya hemos venido mencionando, pero aquí los queremos puntualizar, y tienen que ver en primer lugar con el aumento de la vida útil de las capas asfálticas. Aquí vale la pena resaltar que las capas asfálticas reforzadas pueden ser tanto capas asfálticas nuevas como capas asfálticas rehabilitadas. Uno, como ingeniero de pavimentos, posiblemente puede tener la percepción de que las capas asfálticas rehabilitadas son las únicas que necesitan una geomalla de refuerzo, y no. Las geomallas están indicadas para ser utilizadas también en capas asfálticas nuevas, de manera que en función del incremento de la vida útil que generan las geomallas podamos prevenir la ocurrencia de agrietamientos, no solamente pensar en las geomallas como un material de refuerzo para controlar los agrietamientos existentes, sino para que en capas asfálticas nuevas estas se interpreten como un beneficio previo, como una medida previa a la ocurrencia de los agrietamientos por fatiga que se pueden presentar en las capas asfálticas. En segundo lugar, las geomallas están indicadas para controlar los agrietamientos por cualquier circunstancia estructural que genere discontinuidad en la carpeta asfáltica. Estos escenarios de discontinuidades pues, están dados por juntas de ampliación, por estructuras de transición entre pavimentos flexibles y rígidos, por intersecciones entre la capa asfáltica con diferentes obras hidráulicas como tuberías, box culverts o cárcamos que generan pues, diferencias de rigideces entre la carpeta asfáltica y la estructura en concreto, o la zona de ampliación, o cualquier zona que genere esa diferencia de rigidez o esa discontinuidad.
Entonces, en términos generales, cualquier escenario de discontinuidad puede ser atendido, digamos, con el uso de una geomalla para evitar que esa discontinuidad se refleje como un agrietamiento en la nueva carpeta asfáltica. Y finalmente, haciendo pues bastante énfasis en la diferencia que existe entre el concepto de refuerzo de las geomallas y el concepto de control de agrietamientos de los geotextiles no tejidos, siempre hay que tener claro que las geomallas, a diferencia de los no tejidos, ofrecen un contacto directo entre capas asfálticas, debido a que las aberturas permiten el contacto entre las capas y el contacto con el asfalto remanente del riego de liga que se hace con la emulsión durante el proceso constructivo, para garantizar, digamos, la condición estructural de liga que se define desde la etapa de diseño. Finalmente, el beneficio de las geomallas en capas asfálticas dentro del análisis de ciclo de vida de una estructura de pavimento se puede interpretar como una menor tasa de deterioro de la condición de servicio del pavimento, ¿sí? En esta gráfica pueden ver que la curva de color verde representa la condición reforzada y la curva de color rojo la condición no reforzada. Entonces, en la curva de color rojo, donde no tenemos refuerzo, vemos que hay una mayor tasa de deterioro, ¿sí? Un más rápido deterioro del nivel de servicio del pavimento, que pues idealmente al principio pues queda en una condición excelente, pero por el uso y por la operación de los vehículos pues va teniendo una tasa de deterioro que en la condición no reforzada es mayor, porque esta curva decrece con mayor pendiente, y esto hace que las intervenciones o las inversiones económicas que hay que hacer para recuperar la condición de servicio de la estructura o la condición de servicio de la capa de rodadura sean mucho más frecuentes, ¿sí? Porque pues la tasa de deterioro es mucho mayor. Mientras que en la condición reforzada, esa tasa de deterioro se disminuye, haciendo que se extiendan o se desplacen en el tiempo los intervalos entre los mantenimientos periódicos requeridos o las intervenciones requeridas para recuperar la condición de servicio del pavimento hasta una condición excelente y evitar pues que obviamente esa condición de servicio baje por un nivel mínimo aceptable. Entonces, en términos generales, el uso de las geomallas contribuye a mantener la condición de servicio, a mantener la integridad de las estructuras de pavimento. Y para finalizar, pues damos paso al siguiente bloque, antes respondiendo algunas preguntas. Pablo, muchas gracias por tu presentación, estuvo muy clara y completa. Antes que eso, queremos recordarles a nuestros asistentes que en Geomatrix encontrarán la asesoría que necesitan de mano de expertos. Brindamos acompañamiento con ingenieros especializados para la valoración de los retos de ingeniería y evaluación de sus diferentes alternativas. Les recordamos que las preguntas las estamos recibiendo por el link de preguntas y respuestas que tienen en la parte inferior. Hemos recibido bastantes, hemos seleccionado aquí internamente con el equipo 3 que tienen que ver con la parte que nos expuso el ingeniero Juan Pablo. Yo voy a proceder a leérselas para que por favor él nos ayude con las respuestas. La primera que tenemos la hace Héctor Sanabria de Cúcuta, Colombia. ¿Por qué se indica que el poliéster ofrece más módulo que la fibra de vidrio si esta última es capaz de llegar a resistencias similares a menores valores de elongación? Ok, bueno, esa pregunta la voy a responder con la ilustración de una de las diapositivas que compara, digamos, bastante bien los resultados de unas condiciones de carga y de otras. Entonces, al principio de este segundo bloque, hablamos de unos conceptos de caracterización que difieren un poco en sus condiciones de carga de las condiciones de carga del enfoque tradicional. Entonces, el enfoque tradicional siempre hemos dicho que hace referencia a esta condición de carga monotónica en la que la geomalla se somete a un único ciclo de carga hasta llegar a la rotura o a condiciones de tensión. Y efectivamente, en esa condición de carga monotónica, la geomalla de fibra de vidrio sí tiene un valor de módulo inicial, un valor de módulo elástico inicial, ¿sí? Pero esto es un único ciclo de carga. Justamente el enfoque nuevo de caracterización de las geomallas pretende seguir los lineamientos de la guía de diseño mecánico-empírico de la AASHTO, y en este sentido se establece la necesidad de caracterizar los materiales que conforman una estructura de pavimento, incluyendo los geosintéticos, incluyendo las geomallas, bajo condiciones de carga cíclica. Entonces, en primer lugar, como lo establece el ingeniero en su pregunta, las geomallas de fibra de vidrio sí tienen un mayor módulo elástico que el poliéster,
¿sí? Pero bajo condiciones de carga cíclica, que es el lineamiento que se indica en las nuevas guías de diseño, vemos que la geomalla de fibra de vidrio pierde su capacidad de recuperación elástica o pierde el módulo, pierde su capacidad de carga cíclica representada en este parámetro de módulo de tensión cíclica. Entonces, sí, la primera parte de la respuesta es que es correcto que el módulo inicial de la fibra de vidrio es mayor, pero bajo condiciones de carga monotónica. Bajo condiciones de carga cíclica, la fibra de vidrio sí desafortunadamente, pues digamos que tiene un deterioro en su nivel de desempeño. Y esto lo que hay que dejar claro que, digamos, no quiere decir que la geomalla de fibra de vidrio tenga un comportamiento negativo, de ninguna manera. En términos del factor de eficiencia, que fue lo que vimos después de esto, vimos que las geomallas de fibra de vidrio también tienen un nivel de aporte dentro del control de agrietamientos en capas asfálticas. Sin embargo, pues vemos que no es el mismo nivel de aporte que pueden alcanzar las geomallas de poliéster, porque bajo condiciones de carga cíclica tienen, por su propia naturaleza, por la propia génesis de su materia prima, no son capaces de llegar, digamos, a niveles de deformación en los que se requiere una capacidad de recuperación elástica en la estructura de pavimento. Entonces también tienen un nivel de aporte, pero pues sí tienen una pérdida de módulo de tensión cíclica de acuerdo con las condiciones del ensayo. Vale, Juan Pablo, muchas gracias. Una segunda pregunta nos la hace Camilo Becerra de la ciudad de Medellín, en Colombia. ¿Cómo se involucran exactamente en el diseño los parámetros descritos en la presentación? ¿La geomalla aumenta el módulo de la mezcla asfáltica? Ok, bueno. La primera parte de la pregunta, la respuesta es que el parámetro que se involucra dentro del diseño corresponde exactamente al factor de eficiencia. Este factor de eficiencia se involucra como un parámetro que incrementa el número de ciclos de carga que va a soportar la estructura y de esa manera involucramos el efecto de la geomalla. La segunda parte de la respuesta es que no se considera dentro del diseño un incremento en el módulo de la mezcla asfáltica. Sin embargo, como vimos en la tercera parte del bloque, vimos que la medición del control de las deformaciones verticales por parte de las geomallas sí representa una rigidización de la capa asfáltica, de manera que se podría considerar un aumento de esa rigidez del material asfáltico, pero digamos que no es ese el enfoque que se utiliza para involucrar el efecto de refuerzo de la geomalla dentro del diseño. Vale, muchas gracias. Antes de dar paso a la parte final del seminario, con los casos de éxito, vamos a responder una última pregunta que nos la hace Jessica Azcurra de Arequipa, Perú. Según las investigaciones presentadas, ¿se consideraría inadecuado el uso de no tejidos para control de agrietamientos? Ok, bueno, te voy a pedir 10 segundos, por favor, antes de responder la pregunta, porque se me está descargando el computador. Un segundito, por favor. Vale, listo. Seguimos recibiendo preguntas. Les contamos que vamos a tratar de tenerlas atendidas de aquí al final de la semana por correo electrónico. Seguramente las memorias del seminario van a estar llegando a esos correos que se tienen previamente registrados para aquellas personas que están atendiendo la presentación. Entonces esperamos que sean muy útiles para sus proyectos, recordándoles pues que contamos con un departamento técnico y de consultores expertos para brindar todo ese acompañamiento en sus diferentes proyectos. Listo. Les ofrezco una disculpa por la interrupción, pero... ¿Te repito la pregunta? Sí, por favor, repíteme la pregunta. Bueno, Jessica Azcurra, Arequipa, Perú. Según las investigaciones presentadas, ¿se consideraría inadecuado el uso de no tejidos para control de agrietamientos? Ok, no, la respuesta es que no se considera inadecuado el uso de geotextiles no tejidos, dado que, como vimos al principio de la presentación, hay todo un marco teórico que representa o que justifica más bien también un nivel de beneficio por parte de los geotextiles no tejidos. Entonces, prueba de que no es incorrecto es que las especificaciones nacionales en Colombia y las especificaciones internacionales en América en general, en Latinoamérica y en Norteamérica, respaldan el uso de los geotextiles no tejidos para el control de agrietamientos. Entonces, y esto se debe a que ha sido demostrado que el uso de los geotextiles no tejidos es una alternativa bastante efectiva para controlar los agrietamientos. No es inadecuado, sin embargo, el uso de geomallas tiene ofrece algunas ventajas o algunos beneficios en términos de la garantía del nivel de adherencia y la condición estructural de liga en la interfase,
y adicionalmente la capacidad bajo condiciones de carga cíclica en tensión de ofrecer un adecuado nivel de absorción de esfuerzos de tensión en la geomalla, en la carpeta asfáltica, que no necesariamente se puede esperar de los geotextiles no tejidos. Esto último, digamos que se debe a su diferencia en la caracterización o en la capacidad que tienen bajo condiciones de tensión, pues debido a los procesos de caracterización, a los procesos de fabricación, perdón, intrínsecos de cada una de las alternativas, pero en sí para controlar agrietamientos los geotextiles no son inadecuados, son bastante eficientes, pero las geomallas tienen unas ventajas en términos de sus porcentajes de área abierta, sus resistencias últimas, sus módulos de tensión cíclica y sus factores de eficiencia que superan ampliamente el nivel de beneficio que ofrece un geotextil no tejido. Vale, Juan Pablo, muchas gracias por tu intervención. Ahora, para finalizar, tendremos una última parte en la que se hablará sobre el proceso de instalación de estas geomallas, algunos requisitos, condiciones y restricciones, y veremos algunas experiencias en la utilización de geomallas para control de agrietamiento de carpetas asfálticas. Va a estar a cargo de la ingeniera Ibélix Fernández. Ibélix es ingeniera civil de la Universidad de los Andes de Venezuela, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, con máster en diseño y construcción y mantenimiento de carreteras de la Universidad de Distancia de Madrid y la Escuela Abierta de Desarrollo en Ingeniería y Construcción. Cuenta con experiencia técnica en consultoría, inspección y gerencia de obras en diferentes países como Venezuela, Ecuador, Panamá y Colombia. Experiencia técnica comercial en especificación de materiales geosintéticos para soluciones en proyectos de ingeniería, y se encuentra vinculada en la compañía hace aproximadamente 4 años dentro del equipo de especificación técnico. Gracias, Ibélix. Por favor, adelante con este último segmento. Gracias, Paula, por el espacio. Voy a comentarles 2 aspectos fundamentales ya para finalizar el webinar. Y el primero tiene que ver con el proceso constructivo, la manera en cómo vamos a instalar las geomallas for asphalt. Y el segundo, o en la segunda parte de esta intervención, les vamos a compartir los casos de éxito que hemos mencionado a lo largo de la presentación. En general, el proceso para la instalación de la geomalla for asphalt es bastante sencillo. Debemos disponer de los equipos adecuados para realizar un riego de liga de manera uniforme y homogénea. Para la extensión y compactación de la geomalla, para esto vamos a requerir de equipos de corte como cuchillos, navajas y tijeras, o equipos de fijación como grapas, puntillas aceradas con arandelas metálicas. Y para la colocación y compactación de la capa asfáltica, tanto inferior como superior, vamos a usar los equipos tradicionales. Lo primero que debemos hacer es una limpieza de la superficie. Se recomienda utilizar equipos de barrido mecánico como el que observamos en la fotografía. La superficie debe estar libre de irregularidades. No se permite que existan baches, que existan fisuras severas o desniveles. Estas irregularidades superficiales pueden corregirse con espesores de mezcla asfáltica adicional. En general, estas miden entre 19 milímetros o 3/4 de pulgada como mínimo. Una vez corregida todas estas irregularidades superficiales, podemos proceder a el riego de liga. Generalmente se recomienda que el riego se realice con equipos irrigadores de asfalto mecánicos como tanques o camiones irrigadores. En caso de realizarse con un equipo manual, se recomienda que no se permitan derrames o empozamientos. La dosificación del riego de liga debe ser la requerida por la geomalla para garantizar la adherencia a la superficie. Se recomienda realizar en campos pruebas de adherencia, que consiste en medir la resistencia al arrancamiento de la geomalla con un dinamómetro de bolsillo, y esta resistencia debe ser superior a los 5 kilos. En todo caso, la dosificación no debe ser menor a los 0.5 litros por metro cuadrado. Con la dosificación adecuada se procede a la extensión de la geomalla. La geomalla deberá extenderse tan pronto rompa el riego de emulsión asfáltica de liga para evitar que éste pierda su propiedad de adherencia. La geomalla podrá extenderse de manera mecánica o de manera manual. Si se extiende de manera mecánica, se recomienda introducir un tubo dentro del rollo para evitar el pandeo y de esta manera disminuir la posibilidad de formación de arrugas o de pliegues. Una vez extendida la geomalla, esta se somete a la compactación mediante equipos mecánicos como se observa en la fotografía.
Y compactada la geomalla, procedemos a la colocación y compactación de la capa superior de la manera tradicional. Vamos a compartir con ustedes un par de casos de éxito en Colombia. El primero corresponde al mantenimiento y mejoramiento de la vía Ocaña-Sardinata, variante de Sardinata, Sardinata-Cúcuta, Sardinata-El Zulia. Este proyecto se desarrolló en el departamento del norte de Santander, ubicado en la región nororiental de Colombia, limita al norte y al este con Venezuela. Este proyecto tiene como objetivo principal, o tenía como objetivo principal, la rehabilitación de la vía existente, con la finalidad de conservar el patrimonio vial del departamento y mejorar la conectividad entre la región nororiental de Colombia y la costa atlántica colombiana. Inicialmente se identificaron los tramos a intervenir y en ellos se identificó pérdida del ligante, fatiga o rigidez de la carpeta asfáltica existente, parches existentes, piel de cocodrilo, fisuras en bloque y ahuellamiento que podrían indicar afectaciones en las capas inferiores. Lo que observamos en pantalla son dos de las estructuras encontradas a lo largo del tramo vial. En la figura de la derecha encontramos una estructura con capa asfáltica de hasta 15.5 centímetros distribuida en 3 capas. Y en la figura de la izquierda identificamos una estructura de pavimento con capa asfáltica de hasta 7.5 centímetros distribuidas en 2 capas. Se propone para este proyecto el uso de la geomalla Four-Grit Asphalt 140. La solución que se adoptó fue realizar fresados dependiendo de la severidad de los daños. Este fresado se realizaba en capas de 7.5. Se colocó la geomalla Four-Grit Asphalt 140 y sobre esta una capa asfáltica de 7.5 centímetros de reposición. El resultado final, una superficie completamente uniforme y homogénea. La geomalla Four-Grit Asphalt logra reforzar el plano inferior de la sobrecarpeta asfáltica y prolongar la vida útil del pavimento. El segundo caso de éxito corresponde al proyecto de ampliación de la autopista norte, accesos norte de Bogotá. Este proyecto forma parte de un proyecto de 4ª generación, se desarrolló en Bogotá, la capital de Colombia, se divide en 4 unidades funcionales en 2 tramos, las cuales podemos mencionar como Autopista Norte, que va desde la calle 245, La Caro, Cajicá y Zipaquirá, y Carrera Séptima, que va desde la calle 245, La Caro y Briceño. Este carril es bastante importante para la ciudad, por él transita o llegan la mayoría de vehículos provenientes de otras ciudades. Dentro de la problemática, inicialmente se identificó el no cumplimiento de la condición de IRI, o Índice de Regularidad Internacional, baches, fisuras y hundimientos representativos. Dentro de la estructura inicial, el consultor propuso una capa de nivelación que lo identificamos en la figura como capa asfáltica 2. Esta capa asfáltica tenía 1 centímetro y luego sobre esta se propuso una capa asfáltica de 10 centímetros. La estructura propuesta finalmente fue incorporar la geomalla Four-Grit Asphalt 160 y sobre esta geomalla una capa asfáltica nueva de hasta 10 centímetros. La solución final, se encontraron 2 alternativas. Una, por cumplimiento de temas funcionales, se realizó un fresado, se colocó la geomalla Four-Grit Asphalt 160 y una nueva carpeta de rodadura de hasta 7 centímetros. Con esto se daba cumplimiento de un IRI aceptable. Y por temas estructurales se incluyó una geomalla de la misma referencia, Four-Grit Asphalt 160, con reposición de hasta 10 centímetros de carpeta asfáltica. El resultado final, una superficie completamente uniforme, homogénea. La geomalla Four-Grit Asphalt logra reforzar el plano inferior de la sobrecarpeta asfáltica y prolongar los tiempos de intervención para mantenimientos futuros. El tercer proyecto que les voy a compartir se refiere al proyecto Puerta de Hierro, Palmar de Varela y Carreto Cruz del Viso. Este proyecto se desarrolló en los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico. Tiene aproximadamente 196 kilómetros en toda su longitud. Inicialmente se identificó un no cumplimiento del Índice de Regularidad Internacional
y en el proyecto se debía realizar una ampliación de calzada a uno o ambos lados de la vía que genera una junta que podría reflejarse en la capa superior. Este proyecto es bastante importante para la conectividad de toda la región Caribe. Se busca conectar los puntos del interior del país, puntos productivos del interior del país, los puertos y los puntos fronterizos. Dentro de la estructura propuesta se incluye una geomalla Foregate Asphalt 140 en la capa intermedia sobre la junta de ampliación. La solución final fue incorporar una franja de geomalla Foregate Asphalt 140 en la capa intermedia inmediatamente bajo la rodadura. El resultado final, nuevamente obtenemos una superficie uniforme. En este caso, la geomalla Foregate Asphalt logra orientar y redistribuir los esfuerzos cortantes que generan las juntas de ampliación. El siguiente caso de éxito corresponde al mantenimiento y rehabilitación de la carretera Planeta Rica, La Y, Ruta 25, tramo 14, en el departamento de Córdoba. Este proyecto se desarrolló en el departamento de Córdoba, ubicado en la región Caribe de Colombia. Esta vía hace parte de la troncal occidental que atraviesa prácticamente todo el país y es una vía bastante importante para el tránsito de pasajeros y de carga. Principalmente en el departamento de Córdoba existe un alto flujo vehicular y pasa o atraviesa varios centros poblados. Dentro de la problemática inicial, la vía presentaba diferentes tipos de daños en su estructura de pavimento, principalmente ahuellamientos y fisuras. La estructura inicial, la consultoría propone inicialmente el uso de una geomalla en fibra de vidrio de 100 kN/m, una nueva capa asfáltica sobre la carpeta existente de 10 centímetros, se incorpora la geomalla y sobre esta una capa de 10 centímetros adicional. Se propone el uso de la geomalla Foregate Asphalt 160, que como nos explicaba el ingeniero Juan Pablo, presenta mayores beneficios que la geomalla en fibra de vidrio de 100 kN. Recordemos, por ejemplo, que el factor de eficiencia de esta geomalla Foregate Asphalt 160 es de 1.6, mientras que el factor de eficiencia de la geomalla en fibra de vidrio es de 1.4. Finalmente, se incorpora en la estructura de pavimento nueva una geomalla Foregate Asphalt 160 con una estructura similar a la que veíamos en las figuras, es decir, 10 centímetros de carpeta asfáltica sobre la carpeta existente, la incorporación de la geomalla y sobre la geomalla una nueva carpeta de rodadura de hasta 10 centímetros. El resultado final, una superficie uniforme, la geomalla refuerza el plano inferior de la sobrecarpeta asfáltica y prolonga los tiempos de mantenimiento en la vía. El último caso de éxito que les voy a compartir por el día de hoy es la rehabilitación de la base aérea de Palanquero. Esta base aérea pertenece a la Fuerza Aérea Colombiana, recibe el nombre de Germán Moreno Olano, está ubicado en Palanquero, en el departamento de Cundinamarca, en Colombia. Dentro de la problemática identificada inicialmente, se encuentra alta exigencia de cargas y altas velocidades, fisuras, ahuellamientos y ondulamientos, hundimientos y espejos de agua, baches, reflexión de juntas de concreto rígido sobre el pavimento flexible. En las fotografías logramos observar algunos de los problemas que se presentaban en la pista. Esta pista tiene una longitud total de 3.030 metros, con cabeceras en concreto rígido y la parte central es en concreto asfáltico. La estructura propuesta se propone realizar un fresado de 5 centímetros, incorporar una geomalla Foregate Asphalt 160, sobre la geomalla una capa de 5 centímetros de reposición y sobre esta una nueva capa de 5 centímetros adicional para cumplir con temas estructurales. Finalmente, se adoptó la solución que observábamos en la estructura anterior, es decir, incorporar la geomalla Foregate Asphalt a lo largo y ancho de toda la pista y sobre esta una capa asfáltica de 10 centímetros divididas en dos. El resultado final, una superficie completamente homogénea, se logra corregir todas las problemáticas que se presentaban al inicio y prolongar la vida útil del pavimento. Damos paso ahora nuevamente a Paula con una ronda de preguntas finales para responder todas las inquietudes de todos ustedes que nos han acompañado a lo largo del webinar.
Así es, Ibelix, muchas gracias por presentarnos este último aspecto tan importante, todo lo que tiene que ver con el proceso constructivo y casos de éxito. Para finalizar, vamos a responder 3 preguntas que tienen que ver con esta última sección que nos explicaste. La primera que tenemos la hace Alberto Ponce desde Managua, Nicaragua. De acuerdo con lo que se menciona en los casos de éxito, ¿la geomalla puede instalarse sobre superficies provenientes de fresado? Si la geomalla debe quedar completamente extendida y adherida a una superficie uniforme. Se recomienda, como se mencionó en la presentación, que se corrijan todas las irregularidades superficiales con espesores de mezcla fáltica adicionales que llamamos capa de nivelación. Sin embargo, esta geomalla puede instalarse sobre superficies provenientes de microfresado, tienen que ser superficies finas que no presenten demasiada rugosidad, y en este sentido se recomienda realizar la prueba de adherencia indicada en la presentación. Vale, muchas gracias. Tenemos otra, nos la hace Juliana Villarreal, Bucaramanga, Colombia. ¿Cuál es el espesor de capa asfáltica mínimo que debe instalarse sobre la geomalla? Ok, el espesor de capa mínimo recomendado compactado debe ser de 7 centímetros, debe ser por lo menos 3 veces el tamaño máximo del agregado de la mezcla fáltica. Vale, gracias. Una última, Diego Basilio, Cuenca, Ecuador. ¿Se puede instalar la geomalla sobre losas de concreto? Sí, la geomalla se puede instalar sobre losas de concreto siguiendo el procedimiento descrito en la presentación. Igualmente deben corregirse todas las irregularidades superficiales, garantizar la adherencia de la geomalla sobre la losa y no se permite que se instale sobre losas muy deterioradas. Vale, muchísimas gracias. De esta manera llegamos al final de nuestro seminario sobre nuevos conceptos de caracterización de geomallas para el control de agrietamientos en carpetas asfálticas. Muchas gracias, Ibelix, Omar, Juan Pablo. Como les dijimos, las inquietudes finales van a seguir siendo contestadas en el transcurso de la semana. De todas maneras, si se presentan inquietudes o preguntas adicionales, pueden ser enviadas directamente al correo electrónico de la compañía geomatrix@geomatrix.com.co. Finalmente, los invitamos a que nos acompañen a nuestros siguientes seminarios, los cuales estaremos notificando a ustedes en el momento oportuno en los correos previamente registrados y a través de nuestras redes sociales. Una vez más, les agradecemos por acompañarnos y hasta la próxima. Recuerden que somos Geomatrix, los expertos en geosintéticos. Feliz tarde. Feliz tarde para todos. Gracias. Gracias. Feliz tarde, hasta luego. Chao, adiós, hasta luego.